tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios bendiga a mis hermanos y amigos que estamos esta noche para tomar una ocasión más la clase en lo que es nuestro canal Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, del pastor Héctor Santiago. Y qué bueno que usted está conmigo. Hoy voy a hacer un poquito algo diferente. En estos lunes he estado trabajando con el libro de Daniel, sobre todo los capítulos que brinqué porque no eran escatológicos. Ya terminamos con Daniel en el Pozo de los Leones el pasado lunes, y hoy quiero hacer algo diferente. Hoy quiero hablar del Salmo 23, porque en estos días voy trabajando con el libro de los Salmos, y pues he querido pues sacar un ratito para hablar un poquito de este Salmo. He sentido en el Señor hacerlo de esa forma, y luego pues estoy pensando que los lunes estemos trabajando con el libro de los jueces. Con el libro de los jueces hay muchas historias en el libro de los jueces que tienen unas enseñanzas profundas, y también pues podemos ir a encontrar a Jesús allí en el libro de los jueces, sobre todo pues ver donde el libro de los jueces señalan hacia lo que es la salvación, lo que es el Mesías prometido, lo que es la redención, lo que es la ayuda de parte de Dios y este tipo de cosas. Así que antes de que hablemos algo introductorio, yo le pido por favor que ore conmigo, y que pues recuerde que aun cuando estemos hablando del libro de los Salmos, pues debe tener su Biblia y un bolígrafo a la mano. Tal vez no una libreta si no quiere hacer un estudio, pero sí su Biblia. Le damos gracias, Señor. Gracias por esta tarde, noche, oh Dios, que podemos pues tener esta experiencia que es para hermanos, para amigos, para aquellos que creen en ti como Dios, y que puede tener problemas y dificultades y necesitar una palabra de ayuda, de fe, de estímulo para seguir adelante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y déjeme hablarle un poquito del Salmo 23. El estudio del libro de los Salmos es maravilloso. Y si usted en alguna ocasión tiene la oportunidad de que pueda utilizarlo o comprar un libro que le dé información del libro de los Salmos, pues yo se lo recomiendo que lo haga. Tiene mucho más de lo que tal vez nosotros podamos enseñar en nuestras escuelas bíblicas. Y pues yo, en mi corazón está el que pudiera hacer un panfleto para traer información de cada uno, bueno, no de cada uno de los salmos, sino de lo que es la poesía hebrea en general, porque los salmos es parte de la poesía hebrea, y eso pues tiene una connotación. El Salmo 23, a diferencia de otros salmos, porque no puedo dar un estudio completo de los salmos, pero quiero dedicarme al Salmo 23, es lo que se llama, es el Mismor de David. Mismor es un cántico acompañado de música. O sea que el Salmo 23 de su origen es un salmo que se utilizó para ser cantado, Y es un salmo de David. Hay diferentes escritores en los salmos, no muchos, pero sí, cuando usted estudia esto, pues sabe que Moisés escribió poquitos salmos, Salomón escribió pocos salmos también, Asaf, que era un músico levita, sí escribió varios salmos, y los hijos de Coré también escribieron varios salmos. El salmista, pues por excelencia, que tiene más de 73 salmos conocidos, porque dentro de los que no son conocidos, pues también hay algunos, es David. David es el salmista, que vamos a decir, la persona que más salmos
escribe. Y escribe, aun cuando escribe dentro de su experiencia, pero el salmoide se utilizaba para muchas cosas, entre ellos para liturgia dentro del tabernáculo o el templo, y también pues para fiestas reales como la fiesta del rey, para asuntos del Mesías, para, ¿cómo dice? Levantar profecía, porque en el Salmo, a lo mismo que con la ley y con los profetas, los salmos pues tienen elementos de profecías en algunos de ellos que tienen que ver con Jesús. Y este Salmo 23 no es un salmo de tranquilidad, es un testimonio de confianza absoluta de Dios en todas las etapas. Habla de abundancia, habla de cansancio, habla de peligro, habla de sufrimiento y aún habla de la muerte. Muchas personas piensan pues que David, que estaba velando de las ovejas, se inspiró y pues habló de este salmo, pero no necesariamente es así. Hay escritores y hay dentro de lo que es el judaísmo, dentro de sus enseñanzas, hay quien pueda pensar que es un salmo que David lo estableció cuando estaba en ese periodo en que tuvo que huir del reino porque Absalón, su hijo, quiso robarle y quitarlo de lo que era el reino, y David, por no derramar sangre dentro de lo que sería Jerusalén, prefirió huir. Y eso tiene una connotación, está en segunda de Samuel capítulo 15, tal vez coge uno o dos capítulos más, pero en el capítulo 15 está la mayor parte. A diferencia del Salmo 3, que el Salmo 3, cuando usted mira el encabezado, sí dice que es un salmo de David cuando huía de Salomón. Salmo 3, léalo, un salmo maravilloso también. A veces lo que solamente leemos en la partecita que dice: yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Eso está allí, sí, es verdad que está allí, pero no es lo único que dice el Salmo 3. Puede leerlo y es un salmo tremendo, lindo. Salmo de 23 no dice eso, por lo tanto nosotros no podemos pensar que dice de esa forma, pero cuando leemos el salmo en su fondo, en su estructura, sabemos que tal vez David no estaba pasándola bien, no estaba haciendo un cántico sencillamente porque estaba inspirado en las ovejas y todas estas cosas. Sí, pues utiliza las ovejas porque vamos a decir, era un pastor, y cuando se enfrentó a Saúl, le habló de su experiencia pastoral, cómo él peleaba con los leones, peleaba con el oso. Esa era su experiencia pastoral. Eso fue lo que le presentó a Saúl. Pero es más, dentro de la categoría de salmos, que hay salmos de alabanza, que hay salmos vamos a decir, educativo, didáctico. Esto es un salmo de confianza. Se puede clasificar como un salmo de confianza, un himno, un testimonio personal y un salmo pastoral. Esa sería la categoría de este Salmo 23. Y hay una escritura en 2 de Samuel 15, ese verso 30 que ¿ves? Es bien significativa porque pues a nosotros pues nos daría un poco de tristeza ver la circunstancia de David. Mire, David fue una de las personas que, a pesar de ser el rey conforme al corazón de Dios, que más sufrió. Fue, ¿cómo dice? Perseguido por Saúl, sencillamente por ser un hombre de Dios, por ser un hombre seleccionado por Dios. Fue perseguido por Saúl, que prácticamente parte de los años de su vida quiso destruirlo, quiso matarlo, hizo lo indecible por sacar a David del medio. Gracias a Dios por Jonatán, su hijo, que pues fue, vamos a decir,
¿cómo dice? Fue un amigo que tuvo amor por David, y David pues por él. Fueron amigos, concepto de amistad, no el concepto, no ninguna otra cosa más allá, pero ese concepto de amistad. Y dice segunda de Samuel capítulo 15 verso 30, pero yo le digo, le hace segunda de Samuel 15 completo, y dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Ese era el rey. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. O sea, unas circunstancias difíciles lo hizo huir, y la mayor parte de sus amistades y la mayor parte de aquella gente que eran parte del liderato de la corte le dieron la espalda. Usted va a encontrar ahí que la cantidad de personas que estuvieron con David fueron personas a las cuales David estuvo ayudando, pero que no eran judíos. La mayor parte de ellos no eran judíos, no eran personas que venían de la realeza de Judá, y no eran personas que venían incluso de la realeza de Israel. Eran personajes que de diferentes pueblos que se habían juntado con David, incluso en un momento dado que dijeron que David se había juntado como con 300 individuos que eran de mala calaña. Esa gente son los que en su momento sacaron esa cara por David. Y en su momento difícil, en su momento duro, David pues escribe este salmo. Y este salmo pues tiene unas cositas que yo quiero que lo vayamos leyendo y que vayamos sacándole punta. No quiero ser muy extenso en esto, lo mismo que siempre hacemos, media hora aproximadamente. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire esto, que aquí está hablando ¿cómo dice? En primera persona. O sea, está hablando de Jehová, pero está hablando hacia mí, como una posesión mía, algo que es mío. Jehová es mi pastor. Y poniéndome entonces yo en una posición de necesitado, de oveja, nada me faltará, nada me faltará. Hay una palabra, y yo pues quise buscar las palabras en hebreo que tienen que ver con este salmo, y esa palabra, nada me faltará, viene de una palabra en hebreo que es hacer, y que significa o que tiene una idea: no viviré desprovisto de lo que realmente necesito. Es muy diferente a decir nada me faltará, yo voy a mi pastor, nada me faltará. No es que nada te faltará, es que no vivirás desprovisto de lo que realmente necesitas. O sea, Jehová va a suplir lo que necesita. Una oveja se le suple pasto, se le suple agua, pero no se le suplen cosas que las ovejas no necesitan. Como no las necesitan, pues no se les suplen. Y lo que el hebreo de este salmo lleva es específicamente a que podamos ver que Jehová me va a dar lo que yo necesito. Es una contraparte de aquello que dice: joven fui. ¿Se acuerdan? Lo dice el salmo. Joven fui, y dice: y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mire, mendigar es la acción más baja. En ese desamparo, no quiere decir que todos tenemos que ser millonarios. Aquí hay millonarios, pues seguro que lo hay, y que hay que trabajar para ser millonario, pues seguro. Y que un hijo aparecerá siendo millonario porque se muere su padre que era millonario y pues se pegó en la loto, como decimos, ¿verdad? En forma coloquial. Pero definitivamente que no es necesaria, porque el que quiere ser rico tiene que trabajar y tiene que esforzarse para ello. Dios te ayudará a ello, pero no es que Dios está por ahí haciendo ricos a todo el mundo todos los días. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Todavía está en posición de que Él es la oveja,
junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, está hablando de alimento, de qué es lo que el Señor me promete: alimento, vida, descanso, renovación, paz interior, aguas frescas, aguas de reposo, paz interior, seguridad, restauración emocional y espiritual. O sea, que hay unas cosas que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la vida, y hay unas cosas que tienen que ver con el alma, con el que está adentro, que es idéntico al que está afuera, pero es un ser espiritual, es el que ama y es el que odia, es el que no duerme, el que hace que el cuerpo no duerma porque llora y se siente mal, se siente rechazado o se siente aceptado, se siente querido o se siente que alguien lo odia. Ese tipo de cosas están en el alma. Por eso es que la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Y Dios no piensa llevar mi cuerpo al infierno. El cuerpo va a ir a la tumba en su día, pero el alma puede ir al cielo, al lugar de reposo, se preparará para tierra, para un mundo nuevo, o puede ir al infierno. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y ese confortará mi alma, fíjese, de lo que estábamos diciendo, de ese ser interior, que el ser interior se realice, que se sienta en paz y tenga todo lo que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, esperanza, templanza, todo ese montón de cosas lindas que pueda tenerla mi alma, que mi alma descanse. Pero también está que me va a guiar por sendas de justicia, que es una restauración que tiene que ver no con lo bueno que yo soy, sino que por Él, por su amor, Él va a buscar que lo que a mí me pase sea de mí hacia mí, sea de lo de afuera hacia mí, que Dios lo trate con justicia. Lo que aquella viuda oraba: hazme justicia de mi adversario. Y ese concepto, hazme justicia de mi adversario, es que analices mi vida para que yo pueda ser recto, para que yo pueda vivir confiadamente y vivir para mi Señor. Y dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, que lo que Dios me va a dar no es porque yo lo merezco, es porque Él me ama, porque Él se ama a sí mismo, porque Él ama a Dios. Y como Él ama a Dios y yo soy una criatura hecha de Dios, y cuando venimos al Señor, entonces me convierto en su hijo, porque la Biblia dice que nos dio esa categoría de hijo, pues entonces Él va a hacerme justicia por amor de su nombre. Y si aunque ande en valles de sombras de muerte, fíjese que estábamos tratando de compararlo, porque en el caso de Absalón trató de matar a su padre. En el caso de Saúl trató de matar a David y los persiguió por todos los montes y por todos los lugares. Y él dice: aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, esa palabra hebrea principal es de valle, que es quebrada, valle profunda. Describe lugares peligrosos y oscuros. O sea, aquí lo que está diciendo no es como cuando nosotros vamos a ver a alguien que se está muriendo y le digo: aquí el Salmo dice que cuando tú estás por esos valles, que vas caminando en la oscuridad porque la persona se está muriendo y vas caminando por eso. No, aquí no está diciendo eso. Aquí lo que está diciendo es:
que va a venir momentos en tu vida en que vas a estar en peligro, en que tu alma se va a sentir en peligro, en que tal vez el pensamiento tuyo es: no salgo más de mi casa, me quedo en mi casa escondido y no salgo a ningún lado, no voy a ningún lado, porque doquiera que yo voy, lo que oigo en las noticias, lo que oigo por aquí, lo que es guerras, rumores de guerra, asesinatos, muertes, tiroteos. Yo no voy. Y lo que está diciendo, en unas condiciones de peligro, porque aquellas condiciones de David sí eran de peligro, no son las leyes del día de hoy. Él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener temor, no voy a tener temor, porque Él va a estar conmigo. Y eso es una acción de fe, que lo que dice, que aunque yo no te veo, tú estás a mi lado, que aunque yo no te veo, tú estás armado con una vara que me va afirmando, que me va guiando, que me va llevando, que me dice: vete cuando me tengo que ir, o no entres ahí cuando no tengo que entrar. Pero de momento, pues también tengo, tiene el cayado para defenderme, porque el cayado no era tan solamente para el pastor irse afianzando, el cayado también era para, en el momento en que había que darle un tablazo al oso o al que fuera, ahí estaba el cayado del buen pastor. Y él está diciendo: aunque yo ande en esos valles, tú estarás conmigo. Recuerde lo que le estoy diciendo: momentos difíciles de su vida, donde estuvo en peligro, pero donde él está reafirmando en un cántico que Dios está con él, que Dios está con él. Entonces, fíjese que él está hablando de él: yo soy la oveja, tú me vas a bendecir, tú me vas a llevar a pasto, me vas a llevar a agua, me vas a pastorear. Ahora, cuando llega al número 5, hace un cambio y dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesas delante de mí. Aquí Dios deja de ser presentado como pastor y aparece entonces como el anfitrión, como el protector, como el proveedor abundante. Ese es Dios. Ahora, no tan solamente es que tú me llevas a lo que ya está, las aguas ya estaban allí, no las creaste, no las creó el pastor, en el caso de Dios sí, pero me llevas allí a los pastos, no tienes que hacer nada, sino que me llevas allí, yo como, me llevas al agua, yo bebo. Pero ahora Él está presentando a Dios desde otra perspectiva. Tú preparas la mesa delante de mis angustiadores. Mis angustiadores van a ver la bendición que tú me vas a dar. Esos que han tratado de destruirme, que han tratado de matarme, que me han señalado, que me tienen en poco, van a ver las maravillas de mi Dios. Y dice: y tú aderezas mesa delante de mí, en donde no es cuando yo me muera, o cuando tú te mueras, o cuando tú te vayas. No, en tu presencia, porque es menester que tú veas la mano poderosa de Dios actuando en presencia de mis angustiadores. Allí es que vas a ver al Dios proveedor. Y luego la restauración, ese símbolo de alegría, de bendición, de consagración, de honor, de restauración. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Y el que tiene la copa? La copa normalmente lo que tenía era vino, y el vino se le daba al rey. O sea, voy a volver a mi posición de rey. Voy a volver a la posición que tuve que dejar para huir. En el caso de Saúl, voy a llegar a donde Dios me señaló para llegar. Y Dios dijo de mí que yo sería el rey. En el caso de Absalón, yo voy a regresar a mi posición de rey, porque Dios me unge, echa aceite sobre mi cabeza, me unge para que yo vuelva al ministerio que Dios me dio. Mire, este salmo es tremendo. Lo que pasa es que a veces pues, lo repetimos lo mismo, pero vea la misericordia de Dios y vea las buenas noticias de lo que Dios le está diciendo a usted hoy en el siglo
21, en el año 26, Dios te está diciendo, levántate, levanta tu ánimo, levanta tu cabeza, mira hacia el frente, hacia el horizonte, que lo que está pasando en tu vida, sea de tu trabajo, sea de tu esposo, sea de tu esposa, sea de tus hijos, sea de tu familia, sea del entorno donde tú vives, sea incluso de la congregación, de la iglesia, que yo espero que no, pero vamos, puede ser que alguien tenga un mal testimonio, porque siempre ese tipo de cosas pudieran ocurrir, o sea, de donde sea que venga la situación, Dios te está diciendo que tú ¿cómo dice? Te acojas a Él como si tú fueras una oveja de su redil, como si tú fueras una oveja mansa y des toda tu esperanza. No trates tú de pelear con el lobo, no trates tú de pelear con el oso, no trates tú de pelear con el león. Tírate en las manos de Dios y cree que Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. Te va a restaurar. David lo experimentó. Y en ese experimento, ciertamente el bien y la misericordia es la conclusión. ¿A dónde me lleva? El bien y la misericordia. La misericordia es una de las palabras más profundas del hebreo bíblico. No de nosotros, que a veces hablamos de misericordia como para hablar de un deambulante que hay que darle un pedazo de pan. No, la misericordia de Dios es el amor fiel. Es esa misericordia constante o un pacto de fidelidad, que Dios va a estar contigo como un poderoso gigante, que Dios va a estar como el águila que te mete debajo de sus plumas, que Dios va a estar, como dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que cuando hablas de fortaleza, Jehová es mi fortaleza. No es que tú te pones como Popeye porque te comes unas espinacas, no. Que el castillo, que la puerta de hierro, que la puerta que nadie puede pasar, ese es Jehová para ti. Y tú estás al otro lado porque Él es tu fortaleza. Y habla del amor inquebrantable de Dios hacia ti, amor que lo demuestra Juan 3:16 cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, o que lo demuestra el Antiguo Testamento cuando le pide Dios a Abraham que le sacrifique su hijo, su único hijo, para que entienda el amor de Dios. Y dice, y el bien y la misericordia de Jehová me guiarán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo día. O sea que el fin nuestro tiene que terminar en lo que es lo de Dios, en lo que es su casa. Y su casa, esto no es un salmo para hablar de regresar al templo. No, la casa de Jehová. La casa de Jehová es donde esté Jehová, donde Jehová more, donde estén las moradas de Jehová. Usted tiene que enfilarse hacia donde estén las moradas de Jehová. Si en este mundo, o sea, en el mundo que se llama cielo, y allí donde esté Dios, allí vamos a morar por la eternidad, por la eternidad. A mí me gusta hablar de la eternidad, no desde la eternidad hasta la eternidad, porque eso a mí me suena como a limitante, que algo que empezó y algo que terminó. No, yo me gusta hablar de la eternidad, de que no termina por ningún lado. Así que, ¿qué te podemos enseñar? Dios cuida personalmente de sus hijos. Dios provee lo necesario. Dios restaura el alma cansada. Alma mía, dijo David en un momento, alaba a Jehová. No te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es quien sana tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia y sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Él restaura el alma cansada. Dios acompaña aún en el sufrimiento. Allí está Dios. En la enfermedad, allí está Dios. En el dolor, allí está Dios. En el peligro, allí está Dios. En la abundancia, allí está Dios también. Aleluya. Ofreciéndote comunión en la abundancia, misericordia constante y destino final del creyente, la presencia de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Héctor Santiago. Recuerda, nos enfilamos para que ya vayas leyéndolo hacia ese gran libro, el libro de los jueces. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos la gloria y te damos la honra y te pedimos que tú nos bendigas, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Espero que esta palabra te sea de bien. Gracias.